o afucosa, como, ¿qué sería esto? Los DAMs. Otro son los anticuerpos naturales. Y en estos está la inmunoglobulina M, y esta es inespecífica. Reconoce péptidos de antígenos de manera inespecífica. Después tenemos las colectinas, las ficolinas y el complemento C3. Ok, esta también reconoce residuos de carbohidratos. Bueno, ya la última persona, ¿te llamas? Palma. Gabriel, ok. Listo. Bueno, también entonces de estas la fosforilcolina y la fosforil etanol amina. De las colectinas tenemos una que está en el plasma y otra que está en alveolo. Y en plasma son las MBL, lectinas unidas a manosa. ¿Ok? Lectinas unidas a manosa, igual reconocen como tal manosa. Y aquí en estas hay dos moléculas que están en el alveolo, independientes del agente tensioactivo. Vamos a ponerlo como tal. SPA, SPD, que van a estar reconociendo también a las bacterias, sus estructuras. Lo mismo sucede con las ficolinas, estructuras en microorganismos. Bueno, me voy a detener un momento aquí con el complemento C3. Estos son de los receptores solubles, pero me voy a detener aquí porque tenemos dos que activan el complemento. Entonces, solo una breve introducción, aunque lo vamos a ver ya probablemente en esta misma semana. Complemento. Ok. Estructuras que van siendo reconocidas. Ahora, solo para enfatizarlo, es solo una introducción, no es el tema como tal. El sistema de complemento, estamos viendo aquí que actúa en complemento. Bueno, pues el sistema de complemento, su función es generar moléculas hidrofóbicas, y no solo hidrofóbicas, sino además formar porinas. ¿Qué quiere decir esto? Moléculas que se puedan insertar en la membrana y que además formen verdaderos poros. ¿Sí? Esa es la función principal. Claro, ya veremos que tiene otras funciones, pero la principal es esta. Y el sistema de complemento se activa por tres vías. Vía clásica, vía de los mananos o manosa, y vía alterna o de la properdina. Son reacciones en cascada. Ya les había puesto el ejemplo
de la vía alterna o de la properdina. Por ejemplo, la vía clásica, para activarse, requiere del complejo antígeno-anticuerpo. La vía de la manosa requiere de la presencia de la bacteria que tenga en su glicocálix manosa. Porque aquí, para que haya la relación de lo que hablábamos, aquí la MBL, la lectina unida manosa, reconoce a manosa y activa la vía del complemento. Y la última, la vía alterna o de la properdina, no requiere. Mañana ya nadie entra después de los 5 minutos. Ya nadie entra, aunque me avisen. ¿Sí? Si no, es un caos, nos estamos distrayendo constantemente. Salgan a tiempo de su casa. ¿Sí? Para llegar aquí también yo tengo que salir como 6:20 de casa. Entonces, pues no hay de otra. ¿Sí? Por favor. Bueno, ok. Aquí C3 se va a hidratar. Ya explicaré cómo es ese fenómeno ahora que entremos a complemento. ¿Sí? Pero a lo que quiero llegar es que las 3 se van a formar enzimas que van a romper a C3, enzima de la vía clásica, enzima de la manosa y enzima de la vía alterna. Cada vía se puede activar de manera independiente. ¿Sí? De manera independiente. Mañana ya no entran después de la hora. ¿Sale? Avisado. Estamos avisando. Y sigue lo que se llama la vía común, que me va a generar precisamente la lisis de la célula. Al haber porinas aquí, pues esto va a generar cambios osmóticos y la lisis. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo así muy sencillo, del sistema de complemento. Bueno, dadas estas condiciones, la proteína C reactiva activa el sistema de complemento. Y lo mismo veíamos con C3. C3, y esto que estoy hablando de C1, C3, etcétera, C fue la primera nomenclatura que se usó para las proteínas del complemento, por eso es la C, complemento. Aquí hay otro tipo de proteínas que se usan y otro tipo de proteínas que se usan, pero en la vía clásica se usa el C1, C2, C3, C4, y ya luego en la vía común C5, 6, 7, 8 y 9. Se conocen hasta 9 de las proteínas del complemento conocidas como C, ¿sí? De complemento. Se les llamó a estas proteínas así porque se ponían las bacterias con el suero y se veía que ocurría la lisis. Sin embargo, cuando ese suero se calentaba antes, entonces no había lisis, sino era un efecto bacteriostático. Quería decir que con esta temperatura se había inactivado las proteínas del complemento. Creo que eso ya hasta se los expliqué. ¿Sí? Por eso le llamaron proteínas de complemento. Lo que deben tomar en cuenta es que estas proteínas son producidas por genes y les pueden dar problemas inflamatorios, migratorios en el cuerpo humano. ¿Sí? Bueno, solo es una breve introducción para que vean la asociación de los receptores solubles con el sistema de complemento. Ya profundizaré en cada vía y el porqué, cómo debe ser. Vámonos ahora a mencionar los DAMs. Los DAMs, o patrones moleculares asociados a daño, también van a ser reconocidos por los PRR. Quiere decir que el patógeno trae sus PAMs. Estos patógenos, de alguna manera, van a lesionar células y al lesionarlas generan entonces DAMs. Las células que no fueron lesionadas
reconocen a los PAMs en la membrana, en el citoplasma o en la circulación sanguínea. Y estos DAMs, cuando logra lesionar tejidos, si ponemos por ejemplo nuestro tejido aquí, nuestra célula, nuestro vaso sanguíneo y la matriz extracelular, entonces las células al dañarse liberan su contenido, el tejido conectivo al dañarse rompe sus proteínas. Solo es cuestión de analizar qué proteínas hay aquí. Entonces tenemos fragmentos de colágena, fragmentos de elastina, de fibronectina, lamilina, ácido hialurónico, quiere decir que si rompe lo que rodea nuestras células, también van a ser reconocidos por nuestros PRR. ¿Ok? Pero también cuando se rompe la célula, se liberan estructuras que pues, normalmente están en su interior. Y esos DAMs puede ser ATP, puede ser las proteínas, estas son no histonas, es High Mobility Group, son no histonas, DNA, las proteínas de choque térmico, head shock proteins, ácido úrico. Les mandé unos videos de todo esto. Hialuronato, perdón, no es hialuronato, es heparina, fragmentos de heparina. Conclusión, ya habíamos explicado la interacción de esto. Los patógenos son reconocidos debido a su estructura química, la composición química que tienen, virus, bacterias, hongos, etc. Hay proteínas que van a reconocer a ellos, que están en membrana, citoplasma o solubles. Pero algunos patógenos logran dañar nuestras células y nuestros tejidos. Si los dañan, generan estos fragmentos, también son DAMs. Si dañan a las células, liberan estructuras del interior de la célula, también estos son DAMs. ¿Ok? Entonces, con eso cierro estos tres conceptos de PAMs, DAMs y PRR. Para que ustedes lo repasen, les mandé los videos del doctor Cirera y uno del ácido úrico, para que comprendan mejor el fenómeno del inflamación. Yo tengo una duda. Sí. Estos se supone que están en la célula. Sí. ¿Y los demás en dónde se encuentran? En tejido conectivo. El tejido conectivo lo puedes llamar tejido celular subcutáneo. En los libros de anatomía sí que lo llaman. En biología celular le llaman matriz extracelular. En histología le llaman tejido conectivo. Pero es lo mismo. Es lo que rodea a las células, lo que rodea a los vasos sanguíneos. ¿Sí? Ese tejido conectivo, cuando hablamos de un órgano, se le llama estroma. Y la parte funcional del órgano se le llama parénquima. ¿Ok? Precisamente ese tejido conectivo es el que se degrada cuando se hacen técnicas de ingeniería de tejidos. Por ejemplo, el corazón. Se toma un corazón de cerdo, se le ponen detergentes, se le ponen enzimas, destruye todo lo que son células y solo queda el tejido conectivo. Ese no es inmunogénico, queda solo el esqueleto del corazón, valga la expresión. Ya luego ese corazón se lava, se le ponen células madre
Y las células madre solitas, de acuerdo al tejido conectivo que hay en cada región, se ubican y te empiezan a diferenciar válvulas, músculo, etc. ¿Sí? Lo mismo te lo dicen los que se dedican a la medicina regenerativa. La célula madre sabe dónde irse, de acuerdo a la matriz extracelular. Si nosotros lo sabemos hacer, ¿o no? ¿Saben llegar a casa? Sí. ¿Saben a dónde quieren estudiar después? Sí, sí. Pues ahí está. Nosotros somos solo un conjunto de células organizadas y confabuladas para hacer más exitoso este organismo. Pero una célula también lo sabe hacer. No sé si en algún momento les pedí que vieran un video de los Slim Molds o Dictyostelium. Pueden revisarlo, pero Dictyostelium son una especie de formas unicelulares, como amibas, que cuando abunda el alimento andan libres. Cuando se agota el alimento, forman una especie de hongos. En la revista del científico americano, no de América Científica, sino científico americano, que está en Sanborns, viene un artículo sobre el Slim Mold o Dictyostelium. Lo pueden buscar, se van a fascinar porque se ve como todos los videos en YouTube, todo el Dictyostelium, van todas al mismo lugar y van formando la estructura de un organismo multicelular. Lo que pasa es que ya somos muy egocéntricos, ¿no? O sea, somos humanos, somos inteligentes, la especie depredadora, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta que las células de aquí son las que hacen lo que nos pegue la gana, ayudadas con las de la microbiota. Sí, o sea, nos acostumbramos tanto a vernos tan comunes como humanos que se nos olvida nuestro lugar en la escala evolutiva. Pero las células también son inteligentes. Les mandé un video donde se ve un fibroblasto moviéndose en las fibras de colágeno. ¿Sí? Espero que los estén revisando. Sí, es fabuloso. Bueno, ok. ¿Sí? ¿Contestamos? Sí. Bueno, ahora sí, pasamos al tema de anticuerpos. Un tema muy fascinante, de lo que hemos hablado de ellos, hemos dicho que son inmunoglobulinas. ¿Qué quiere decir esto? Proteínas del sistema inmune de estructura globular. ¿Sí? Pero además, estas proteínas hemos dicho que son anticuerpos. ¿Por qué? Anticontra estructuras. Los anticuerpos inmunoglobulinas reconocen péptidos y esos péptidos no son más que epítopos o epítopos, como le quieran encontrar en los libros. ¿Quiénes reconocen residuos de carbohidratos? Diríamos así de manera analógica, no es un lenguaje usado, pero los anticuerpos de los carbohidratos son las lectinas. ¿Sí? Y hay muchas lectinas en nuestro organismo, la lectina E, la lectina P, ¿sí? Entonces MBL, que acabamos de mencionar en una de las vías de activación del complemento, la lectina unida manosa. Bueno, solo por analogía. Ahora sí, también hemos revisado, hemos hablado de los anticuerpos y hemos dicho que hay inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, M, D y E. Y de ellas también indirectamente, aunque lo veremos en estas clases,
Pero hemos dicho que esta es una inmunoglobulina específica, de la respuesta inmune específica. Esta es en la respuesta inmune de mucosas. La M, la respuesta inmune inespecífica. La D, en alergias a fármacos. Y esta en alergias en general, a polen, excremento del Demodex, ¿sí? O los dermatofagoides, proteínas de animales como el pelo del gato, etc. ¿Sí? La E. La D es más relacionado a fármacos. ¿Se acuerdan del síndrome de Stevens-Johnson que mencionábamos en las barreras de la piel? Bueno, la mnemotecnia es GAMD. ¿Ok? No vayan a ponerme glande en el examen porque entonces sí les va como en feria. ¿Sí? No. Aunque me digan, no, es que es algo bien grande. No. Bueno, ok. Se ponen en esta forma porque va de la mayor concentración a la menor concentración. No lo pongo ahorita, quiero ver primero la estructura. Lo único que les puedo decir es que las letras fueron en función del alfabeto griego. Gamma, alfa, mu, delta, epsilon. Por eso les llamo así. ¿Ok? Ahora sí, vamos con la estructura. Hasta lo que hemos visto, representamos al anticuerpo así. Y también les dije que era aquí, fragmento de unión al antígeno. Estas zonas son las que reconocen a los antígenos. Y es FC. Este tema de los anticuerpos les da opciones, no sabemos el futuro de cada uno según sus predilecciones. Espero que todos sean clínicos y no sigan el mal camino de la investigación. Ya que sean clínicos, sí hagan investigación, pero ya que sean clínicos. Pero los anticuerpos o inmunoglobulinas, primero, sirven para entender la respuesta inmune. Segundo, sirven en forma de diagnóstico y sirven en forma de tratamiento. Y atrás de todos estos está todo un negocio. ¿Sí? Y multimillonario, y hay para todos. Se los voy a poner de esta forma. Anticuerpos contra un CA de colon. Bueno, pues hay anticuerpos que reconocen epítopos de proteínas de este cáncer. Y hay muchas tecnologías, hasta las CAR-T, etc. Pero ahorita vamos a hablar de anticuerpos. Cuando el anticuerpo reconoce esa proteína, el macrófago reconoce al anticuerpo y destruye a la célula cancerosa, poniéndolo de una forma sencilla. Todavía no hablo de más cosas. Por lo tanto, la pregunta, ¿la célula cancerosa solo tiene esa proteína o solo tiene ese epítopo de esa proteína? Tiene muchos marcadores diferentes, en lo cual uno puede encontrar ahora otro epítopo, producir sus anticuerpos y formar sus anticuerpos monoclonales. Para que se den una idea de esto, los tratamientos cada 3 meses con anticuerpos monoclonales están entre los 70 hasta los 80,000 pesos. ¿Sí? Y no se diga de la terapia CAR-T, que está desde $1,5 millones hasta los $2 millones. Pero funciona. ¿Sí? En los hospitales de tercer nivel, San José del IMSS,
Es rutina usar anticuerpos monoclonales para tratar cáncer, para tratar enfermedades hematológicas, linfomas, leucemias o enfermedades autoinmunes. Es común. ¿Sí? Alguna vez se probó con los marca Patito, los similares, no funcionó, se tuvo que cambiar a los de patente. ¿Sí? Pero los tratamientos andan en esto, entonces imagínense si no es un buen negocio, y hay para todos, porque hay anticuerpos contra una proteína y un epítopo, pero hay tantas proteínas que uno puede producirlo. Entonces no hay temor de la competencia. ¿Sí? Que la competencia es dura porque son grandes consorcios, pero bueno, ya cada quien hará su plan de negocios. Regreso. No pierden de vista los enfoques que les doy, de verdad, porque si no van a terminar siendo como muchos, bueno, aunque le emprendemos un poco, pero como muchos empleados. Y ustedes no tienen de otra más que iniciativa privada. Quieran o no quieran, porque no van a tener jubilación. Mientras no cambie el sistema de régimen de pensiones, ustedes no van a tener jubilación. Y los van a despachar después de 28 años o 25 o 30, no sé cómo están ahorita, con unos mugrosos 700,000 pesos. Pues como que no, ¿verdad? No les va a alcanzar para vivir. Entonces tienen que pensar en un plan de negocios alterno a su formación. Váyanlo pensando desde ahorita también. Bueno, seguimos. Esta vamos a analizarlo cómo está. Está muy sencillo. Vamos a ver cómo es la molécula más compleja. Este anticuerpo tiene dos proteínas iguales. Son cadenas pesadas unidas por puentes disulfuro. Por ser llamadas así pesadas, se les puso la letra H. Heavy. ¿Ok? También este anticuerpo tiene dos cadenas ligeras unidas también a las pesadas. Y entonces esto es de ligero. ¿Sí? Ahora, lo estoy poniendo en el mismo color para que ustedes tomen atención en ello. Son dos cadenas pesadas idénticas. ¿Ok? Aquí sí podemos decir que son idénticas. Dos cadenas ligeras idénticas. Ahora les pregunto, este anticuerpo, ¿cuántos epítopos reconocerá? ¿Uno o dos? Uno, dos iguales. Dos iguales. El mismo que reconoce aquí es el mismo que reconoce aquí. Los libros les ponen la bacteria y les ponen los anticuerpos así. Nosotros hemos ido siendo más específicos y les he dicho que antígeno es la bacteria, antígeno es la proteína, y si amplifico la estructura de la proteína, el anticuerpo, hasta lo que hemos visto, se los ponía aquí, reconociendo al epítopo. Pero ya siendo específicos, siendo precisos, el anticuerpo me reconoce dos epítopos iguales por la estructura. Hemos ido de lo simple a lo complejo. ¿Sí? O sea, no les he estado engañando, simplemente voy de lo simple a lo complejo. Ok. Ahora nos damos cuenta que esta molécula, por su estructura, aquí arriba es divalente, porque entonces me reconoce dos epítopos. Cada brazo es monovalente, y si tiene dos brazos es divalente. Tiene una región, las rayitas que puse aquí, ya sea en azul o en rojo, son puentes disulfuro. Estos puentes disulfuro son enlaces covalentes simples.
son enlaces estables, fuertes. ¿Ok? Por lo tanto, esta región se le llama región de bisagra. Tal cual como funciona una bisagra. Vamos a hacer la analogía. Las palmas de mis manos es FAF, mis antebrazos es FC. Lo pongo así. Y entonces FAF puede hacer esto. Puede reconocer epítopos cercanos o epítopos lejanos, iguales. ¿Ok? Y dense cuenta que esta región, esto está funcionando como una bisagra. ¿De acuerdo? Hasta aquí sabemos que tenemos dos cadenas pesadas iguales, dos cadenas ligeras iguales. Vamos a revisar un poquito más de la complejidad del anticuerpo. Hasta ahorita ya vimos que es divalente, pero tienen otro comportamiento muy particular estos anticuerpos en FAF. Tienen diversidad. ¿Qué quiere decir? Que hay una inmunoglobulina para cada epítopo o par de epítopos idénticos de una proteína. Imagínense cuántos antígenos, cuántos epítopos tienen la naturaleza. Ya tan solo hablamos de bacterias. ¿Cuántas cepas de bacterias hay? ¿Cuántos tipos de bacterias hay? ¿Cuántas proteínas tiene la bacteria? ¿Cuántos epítopos tiene cada proteína? Y luego me paso a virus, priones, viriones, virus, hongos. Más o menos se calcula que el cuerpo humano produce alrededor de 10 a la 9 anticuerpos, unos 100 millones de variantes de anticuerpos, unos 100 millones. ¿Sí? Por lo tanto, deben existir también más o menos unos 100 millones o más de epítopos diferentes en la naturaleza. Reaccionamos contra todo aquello que existe en ella. Por lo tanto, estos anticuerpos aquí tienen diversidad, pero también tienen especificidad. Ustedes dirán, a ver, primero me dice que reaccionan contra todo, pero cada anticuerpo que se llega a formar es específico para esos epítopos. Se forman muchos, pero cada uno que se forma es específico. Por lo tanto, FAF tiene estas funciones. Es divalente, es diverso y es específico. ¿Y dónde queda lo de aquí abajo? FC, que era con lo que empezamos nuestro curso. FC, aquí es fragmento de unión al antígeno y aquí es fragmento cristalizado. ¿Sí? Fragment antigen binding y bueno, aquí es fragmento cristalizado. Ahora, ya tengo esta estructura, vamos a hacerla un poco más compleja. FC, de una vez, FC tiene otras funciones también. Funciones de FC. 1. Activa complemento. 2. Participa en la opsonización. Se recuerdan que cuando un microorganismo está rodeado por anticuerpos, eso es la opsonización. Pero también complemento opsoniza. 3. Paso de la barrera feto-placentaria. Particularmente es la inmunoglobulina G, la que pasa la barrera feto-placentaria. Por último, 4. Induce mitosis. El hecho de que FC tenga unas funciones y FAF tenga otras, entonces introducimos otro concepto que se llama bifuncional.
Los anticuerpos son bifuncionales, no confundir con divalente. Abusados, no confundir con divalente. Divalente reconoce dos epítopos iguales. Bifuncional, FAB tiene unas funciones, FC tiene otras funciones. ¿Preguntas? Con confianza. ¿Qué era FAD? Fragmento de unión al antígeno. ¿Sí? Este lo ponen en inglés. Fragment antigen binding. Fragment antigen binding. ¿Ok? ¿Por qué se induce entonces? Hay receptores en las células que generan señalización hacia la actividad mitótica, hacia factores de crecimiento y factores de transcripción. Solo eso te puedo decir. ¿Sí? Actúan en receptores en la célula y estimulan la proliferación de células inmunes. ¿Más preguntas? Bueno, ahora vamos con otro aspecto. Analizando un poquito más la estructura de las inmunoglobulinas. Ya sabemos que hay dos cadenas pesadas iguales, dos cadenas ligeras iguales. Cuando yo tengo la asociación de dos o más cadenas polipeptídicas de estructura terciaria, digo que es una estructura cuaternaria. Vamos a ver. Voy a poner ahora sí mi cadena pesada. Estas curvaturas que le estoy poniendo se llaman dominios. Me estoy acercando a la forma real de la inmunoglobulina. Hasta ahorita ha sido esquemático. Me estoy acercando a la forma real. Noten que la cadena ligera siempre la pongo abajo, ¿sí? No arriba. Los puentes disulfuro me estabilizan la estructura de la inmunoglobulina. Si se dan cuenta, me mantiene unidas a las cadenas pesadas entre sí y la cadena pesada con la cadena ligera. Son puentes disulfuro. Ahora, tengo esta serie de dominios. Al hacer observaciones, puesto que son proteínas, si un anticuerpo es una proteína, ¿puedo formar anticuerpos contra los anticuerpos? Sí. ¿Sí? De hecho, bueno, puedo formar anticuerpos contra esta región, anticuerpos contra esta o contra esta. Puedo formar anticuerpos. ¿Qué es lo que pasa cuando uso anticuerpos de origen animal para neutralizar toxinas por mordeduras o por picaduras de animales venenosos? Que son un poco inmunogénicos. No necesariamente, no. Sí puedes tener reacciones alérgicas cuando administras el antídoto para un veneno por mordedura de serpiente. Sí son inmunogénicos. No es frecuente las reacciones alérgicas, pero cuando tú le aplicas el antídoto a una persona, le estás poniendo los anticuerpos de origen animal, generalmente obtenidos en el caballo. Y este anticuerpo te neutraliza el veneno de la serpiente, coralillo. Pero otros anticuerpos van a ser neutralizados por nuestro sistema inmune. Entonces es un arma de dos filos aquí. Por un lado estás neutralizando la toxina. Por otro lado, tu sistema inmune te destruye los anticuerpos que metiste para proteger al organismo. Por otro, los anticuerpos de origen animal te pueden inducir una reacción alérgica. Pero ante esta situación de una toxina, ya lo habíamos comentado, pues tienes que poner en la balanza
riesgo-beneficio. Si no le metes antídoto, se te muere. Te necrosa, te coagula, te hipocoagula, te bloquea receptores. ¿Sí? Entonces, al meterle el antídoto, tiene riesgo de una reacción alérgica. Bueno, para eso tiene los corticosteroides. ¿No son tan inmunogénicas las toxinas? Sí, porque no es frecuente las reacciones alérgicas. ¿Sí? Pero sí son inmunogénicas las toxinas. Tú puedes dar la primera dosis y ver respuesta del paciente. Segunda dosis, respuesta del paciente con el antídoto. Tercera dosis, hasta cuarta dosis, hasta que veas mejoría del paciente. ¿Con el riesgo de esto? Sí, claro. Pero ustedes lo que tienen que hacer es estar preparados con sus corticosteroides. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Su hidrocortisona, pues. Y si no la tenemos, mínimo dexametasona, pero debe ser hidrocortisona aquí. ¿Sí? Bueno, seguimos. El hecho de que fue una proteína y ver este comportamiento tan particular de esta región en bisagra generó ideas a los investigadores y se plantearon preguntas como el que si se le daba un tratamiento enzimático, ¿qué sucedería? Y entonces empezó a usar la papaína y la pepsina. La papaína rompe la cadena polipeptídica pesada arriba de los puentes disulfuro intercatenarios de las cadenas pesadas. Hasta aquí les he hablado de los puentes intercatenarios, cadena pesada, cadena pesada, cadena pesada, cadena ligera. Pero también hay puentes intercatenarios que estabilizan a estos dominios. Por lo tanto, los puentes disulfuro los tengo intercatenarios e intracatenarios. Los intercatenarios es heavy, cadena pesada, pesada, o heavy light, cadena pesada, cadena ligera. Y los intracatenarios están en los dominios. Dominios de cadena ligera, cadena pesada. ¿Ok? Aquí viene la parte también de la industria. La pregunta sería con la primera. Vamos a ver esta, que es más importante. Bueno, no deja de ser importante la cocaína. Ya por el nombre ya les está sonando dónde se encuentra, ¿no? En la Pepsi. En la Pepsi Cola, claro, desde luego. ¿Sí? En este fruto, las semillas sobre todo tienen la papaína, pero igual en la cáscara. En la cáscara de la papaya hay mucha papaína. A ver, los buenos parrilleros aquí que se las dan de buenos gourmets y la parrilla para consentir a la familia, ¿para qué sirve esto? No. Marinador, exactamente. Ablanda la carne. Entonces, si ustedes van combinando, pelan bien la papaya y le van combinando carne con la cáscara, ya después de marinarla en esto, le ponen su cebollita, su ajo y su cerveza y sus bisteces ahí, ¿verdad? Sale exquisito el asunto. Bueno, claro está que también ustedes van a decir, oiga, pero es que también hay de corte a corte, ¿no? Sí, bueno, ya, eso también. Entonces sí es importante conocer cuestiones de cortes. ¿Qué será más blando? ¿Un corte de una res vieja o de una ternera? Es lógico, ¿verdad? Por ejemplo, la rachera, ¿qué parte de la res es? ¿Cómo que no saben? Comen arrachera cada momento.
Mis buenos parrilleros, ¿no? ¿No son buenos parrilleros? Richard, por favor. ¿Cómo van a conquistar a su dama? Sí, oye, mi vida, ven, ¿cómo quieres tu corte? Ok, ustedes son los consentidos. ¿A poco no es buen parrillero se luce? Pues debe de, ¿no? Es el diafragma. ¿Y la picaña? Ah, no, ahorita le digo. ¿La picaña? Julio. La nalga de la res. Ya. ¿Sí? Y así tienen que conocer las partes de lo que están comiendo. De los cortes por la carne que ingieran, pues sí, primero que sea de algo tierno. Sí, por eso el cabrito y el lechón y la ternera, todo eso es una carne blanda, porque tiene más elastina, más ácido hialurónico. Para eso sirve también la histología. En cambio, una res ya grande tiene más colágena. ¿Sí? Los abusados, para que sepan cómo consentir o a sus chamacos o a sus chamacas. Richard. Dicen que después de un bife de chorizo ya no hay nada igual. Y además debe ser con marmoleo, ¿no? Sí, debe ser. Hay Angus, hay Prime, hay otro. ¿Alguien se lo sabe? El Kobe. Ajá, Kobe. ¿Sí? Entonces también depende marmoleo y la carne. Porque el marmoleo es lo que le va a dar el sabor como tal. Así es que damas ya saben lo que tienen, pónganse a investigar. Papito, nada de bisteces cuerudos de la carnicería. Yo quiero un bife de chorizo, Prime, ¿estaría bien? ¿Un Angus? ¿Un Angus? Ya así para dejarse consentir. Bueno, dejemos las bromas. Es cierto lo que estamos diciendo, pero la papaína sí es un reblandecedor de carne. Y rompe aquí, viene la pregunta. En este caso, Itzel, no, tú eres, mija. Evelyn. Si yo rompo con la papaína aquí, ¿me quedan funcionales los fragmentos? Yo creo. Por eso analízalo. No, porque ya no estaría estable. Ajá. ¿Otra opinión? Yo digo que sí, porque aparte de que actúan en ciertas cosas diferentes, también como que me suena como lo que usted nos había dicho de la aromaterapia. Ándale, usted es bien que estudia sin vergüenza. Así es. Muy bien, Erika. ¿Sí? Por un lado, no es la fagoterapia como tal, pero está rompiendo arriba del puente disulfuro, por lo tanto queda estable. Está rompiendo abajo de este puente disulfuro, por lo tanto quedan estables. ¿Cuántos fragmentos te dan? 3. ¿Y son funcionales los 3? Pues sí, porque este se vuelve monovalente, este monovalente, y este sigue siendo opsonizante. ¿Se dan cuenta? Pero vamos a ponerlo ahora aquí. Ahora sí aplica lo que estás diciendo, Eric. Si yo rompo aquí con la pepsina, que de hecho hacen este proceso enzimático, entonces yo tengo puro fragmento FAB. Y es lo que se hace para los antídotos, generar la fagoterapia. ¿Sí? Entonces, los antídotos vienen liofilizados. ¿Qué es liofilizado, Nicole? Ya lo habíamos dicho. ¿Qué es liofilizado? En los frasquitos de penicilina, los viales, penicilina procaínica, viene así el frasquito y te dice liofilizado. Deshidratado, ¿sí? Deshidratado al vacío y a bajas temperaturas. Por eso los antídotos que ustedes ahora pueden comprar fácil en Mercado Libre, pues vienen liofilizados. Ya no hay que traer la bandeja con hielos para llevar los antídotos cuando vamos de
de excursión, ¿no? Realmente el senderismo y todas esas cosas siempre tienen su riesgo. ¿Alguien ha ido a las barrancas del Cobre? ¿O las barrancas de la Sinforosa, ahí en Chihuahua? ¿No? Bueno, lleven sus kits, porque luego camina uno entre puras cascabel. Sí, o en la selva locochona. ¿Han ido a la selva locochona? La Candona, perdón, pues para que me explique, ¿no? En la selva La Candona, pues la Nauyaja es una de ellas. Sí, esa es la Cuatro Narices. Sí, sí, el año que estuve en Pemex tuve oportunidad de encontrármelas. Me encantaba ir también con los petroleros ahí a la selva locochona. Pero bueno, interesante todo el asunto. Seguimos mañana. No.